Bueno, pues vamos a comenzar. Sí. Si viene más gente, pues ya se irá sumando. Buenas tardes a todas y a todos. Somos Cristina Pinilla, enfermera de urgencias, y yo, Jairo Alonso, también enfermero de urgencias y voluntarios de Cruz Roja. Y bueno, esta charla va orientada fundamentalmente a cómo resolver una situación de atragantamiento. ¿Os ha tocado alguna vez atender una situación de atragantamiento? Yo. Sí, Yo ¿y cómo hace fue? 3 años así, a mi nieta que empezó, que se atragantó, mi hija se apuró, le cogí yo y sacó el cuerpo extraño. Muy bien. Pues es una situación muy frecuente, ¿vale? Pasar a la primera diapositiva. Lo primero que quiero definir qué es un atragantamiento. Y un atragantamiento en sí es cuando un cuerpo extraño, en vez de ir a la vía digestiva, pues pasa a la vía respiratoria. Y pueden ser dos situaciones diferentes. Cuando es una obstrucción parcial, es decir, que el cuerpo extraño no es tan grande y que permite el paso de aire, que es la más frecuente y es la menos grave, o cuando es bastante más grave y tenemos una obstrucción completa de la vía aérea. Esa situación es vital. Tenemos unos segundos para actuar y si no lo solucionamos en esos segundos, seguramente tendremos una parada cardíaca. El atragantamiento, ¿creéis que se dan muchas muertes en España por atragantamiento? ¿O creéis que no es tan importante? Eso la de restaurantes, sobre todo con Eso carne es. o carne picada. Yo os voy a dar el dato de fallecidos en España en el último año por atragantamiento, que son 2.994 personas que mueren en España por atragantamiento. Es un fallecido por atragantamiento cada menos de 3 horas. Tenemos una noticia del mes pasado, de octubre, de hace 14 días, donde falleció un señor de elevada edad por atragantamiento en un restaurante. Para que nos hagamos un poco a la idea de la importancia de esta situación, cuando damos importancia, porque la tiene, a los fallecidos por accidente de tráfico, los atragantamientos es el doble de los fallecidos que por accidente de tráfico. Es decir, está bien darle importancia a los fallecidos por accidente de tráfico, pero también hay que dársela en las situaciones de atragantamiento, porque son muy frecuentes. Vamos a identificar 3 grupos de riesgo, que son las personas mayores. Las personas mayores, pues por la función pues eso, el esófago, porque están hablando a la vez que comen o porque se están riendo, pues por problemas de masticación o de deglución, pues es más frecuente que se dé una situación de atragantamiento. Los mayores de 65 años constituyen más del 50% de estas situaciones de atragantamiento. Y en tanto en cuanto España siga siendo un país fundamentalmente envejecido y vamos a ir progresivamente siendo un país más envejecido, pues seguramente las situaciones de atragantamiento pues también van a ser mayores. Luego tenemos un segundo grupo, que son pues, la población infantil, los niños y niñas. Luego explicará un poquito más mi compañera, pero así como en los mayores se da fundamentalmente por un trozo de carne que se ha masticado mal y que eso provoca el atragantamiento, los niños es un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque no solamente se mete en la boca comida, sino también objetos como pequeños juguetes, globos deshinchados, pues muchas cosas, ¿no? Y se pueden atragantar con muchos objetos. Y luego está el tercer grupo, que es un grupo menor, pero con una alta incidencia de atragantamiento, como son las personas que tienen una patología que altera el proceso de deglución o de masticación y que también cursa con diferentes fluctuaciones del nivel de consciencia. Se da sobre todo en procesos neurodegenerativos, en pacientes que están encamados. Como digo, este grupo es menor, pero se da mucha frecuencia de atragantamiento. Vamos a diferenciar dos situaciones bien distintas. Tenemos una situación con una tos efectiva, el señor está tosiendo, que es una obstrucción parcial de la vía aérea, como os he dicho antes, que el objeto no obstruye por completo
la tráquea o bronquio o laringe y por tanto permite el paso de aire, y una situación que por suerte se da en menos frecuencia, que es cuando tenemos un proceso de tos no efectiva y tenemos una obstrucción severa o completa de la vía aérea. Y vamos ahora a definir cómo actuar en una situación y en otra. Cuando tenemos una obstrucción parcial de la vía aérea, que son las que la mayoría hemos visto, lo único que hay que hacer es animar a toser, ¿vale? Y si nos toca a nosotros, yo os voy a dar una pauta de cómo actuar. Es mejor toser pocas veces, pero con gran intensidad, que no toser muchas veces con poca energía, ¿vale? Si podemos coger aire, aunque es una situación más agobiante, pero vamos a realizar una tos bastante efectiva, bastante poderosa, ¿vale? Si la vemos en una persona que tengamos al lado, lo único que le vamos a decir es que tosa, que siga tosiendo, pero no le vamos a dar ni golpes en la espalda, que es muy frecuente. ¿Por qué? Porque si le damos golpes en la espalda, seguramente movamos ese cuerpo extraño y lo que está obstruyendo parcialmente y puede respirar, toser y hablar, pueda que obstruya completamente y tengamos una situación muchísimo más grave. No vamos a dar golpes en la espalda si está tosiendo, únicamente vamos a animar a seguir tosiendo hasta que se solucione esa situación. Tampoco vamos a dar agua. Solamente daremos agua una vez que se haya resuelto completamente la situación de atragantamiento. Una vez que ha dejado de toser, que el paciente está tranquilo, que el acompañante está bien y bueno, pues un trago de agua para la irritación que provoca el mismo proceso. Pero hasta que no esté completamente solucionado, no vamos a tener prisa por dar agua. Y luego está esta situación, que así como identificamos la primera, que es la leve, porque el paciente está tosiendo, en esta situación no va a estar tosiendo. Se va a echar ambas dos manos en el cuello y vamos a identificar que no puede hablar, que no puede respirar y por tanto no puede toser. Y ahí tenemos unos segundos vitales, porque alguien que no puede respirar, si no solucionamos la situación, pues va a ir mal. Para ello vamos a hacer una maniobra que es sencilla. Es sencilla, pero hay que saberla hacer. Una persona que está con las manos en el cuello, que tiene una situación de obstrucción completa de la vía aérea, lo que vamos a hacer va a ser 5 golpes en la espalda, 5 golpes interescapulares. En la parte alta de la espalda vamos a realizar unos fuertes golpes enérgicos y secos, un poco secos y de arrastre. Serían 3, 4 y 5. Serían entre ambas dos escápulas. ¿Hay alguna duda al respecto? No. Está claro, ¿no? Lo primero sería incorporarla hacia adelante, echarle un poquito hacia adelante y 5 golpes interescapulares, enérgicos, secos y de arrastre, un poco hacia arriba. Después de estos 5 golpes vamos a realizar lo que todo el mundo sabe que es la maniobra de Heimlich. Son compresiones abdominales. Tenemos que saber dónde realizarlas, que siempre será debajo de las costillas, encima del ombligo. Para ello vamos a colocarnos detrás del paciente, el paciente inclinado hacia adelante y vamos a ponernos con un puño así. El dedo gordo es el que va a ir hacia adentro, hacia la boca del estómago, y luego a este puño vamos a recubrirlo con la otra mano. Localizaremos debajo de las costillas, en la boca del estómago, y realizaremos compresiones hacia dentro y hacia arriba, en J. Y esto lo que va a hacer va a ser aumentar la presión de la caja torácica. Aumentamos la presión del aire que hay dentro de los pulmones, para que intente forzar el expulsar el cuerpo extraño. Vamos a realizar también 5. Serían 5 compresiones, así de forma continua. Serían 5 compresiones torácicas, o sea, interescapulares, perdón, y después de esas 5 compresiones interescapulares, 5 maniobras de Heimlich, 5 compresiones abdominales. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo creéis que vamos a seguir así? Hasta que las pulsa. Puede ser que salga. Ah, Y entonces ya está solucionado. ¿Qué situaciones podemos tener?
¿Y cómo puede entrar en parada? Una persona entra en parada cuando está inconsciente y que no respira. Es decir, lo que teníamos antes, una persona que se ha echado las manos al cuello, ahora la tenemos tendida en el suelo inconsciente. Entonces tenemos una situación de parada cardiorrespiratoria. Hay que avisar al 112 y actuar en consecuencia. ¿Vale? Este es el algoritmo de las dos situaciones que podemos tener en un atragantamiento. Una tos efectiva, la situación más leve, la más frecuente. Lo único que vamos a hacer, animar a toser. ¿El problema que tenemos? Pues que no se resuelva esta situación y que el paciente, la persona, se agote. Entonces pasaremos a una tos no efectiva, que es una situación, la que hemos comentado, muchísimo más grave, que tenemos unos segundos vitales de actuación, donde vamos a realizar en paciente consciente, en paciente que se echa las manos al cuello, los 5 golpes interescapulares y luego los 5 compresiones abdominales, así hasta que pierda la consciencia, que en ese caso vamos a llamar al 112 y vamos a empezar con la reanimación. ¿Queda claro hasta aquí, más o menos? Vale. Y ahora vamos a hablar de una serie de situaciones especiales. Por ejemplo, las personas embarazadas. Las personas embarazadas no vamos a realizar compresiones abdominales. Primero, porque podemos dañar pues el feto, y segundo, porque por la anatomía de la mujer embarazada, el abdomen está muchísimo, o sea, el estómago está muchísimo más alto. Entonces vamos a realizar, en vez de compresiones en abdomen, van a ser torácicas. Y luego también otra situación especial, que sería cuando nos encontramos solos, que no podemos, nos atragantamos en casa y no podemos hacer nada. Pues es una situación bastante compleja si tenemos una obstrucción parcial. O sea, si tenemos una obstrucción completa. Si tenemos una obstrucción parcial y podemos toser, pues yo recomiendo tranquilizarnos, que es difícil, y hacer lo que os he dicho antes, una tos que sea efectiva y potente. Intentar coger aire y realizar una tos potente, en vez de toser muchas veces. ¿Que tenemos una obstrucción completa de la vía aérea? Pues los libros dicen que nos vamos a apoyar sobre una mesa, una silla o algo y vamos a realizarnos nosotros mismos las compresiones en la boca del estómago, de forma potente para intentar desobstruir. Yo espero que nadie nos encontremos en esta situación nunca, porque va a ser muy complicado que se solucione. Y lo que sí espero es que después de esta charla, pues si nos encontramos en una situación de atragantamiento, pues más personas sepamos solucionarla, porque por desgracia sanitarios en todas las esquinas no hay. Entonces, cuanta más población sepa actuar en estas situaciones, pues más probabilidad vamos a tener todos de salvarnos de una situación así. Y ahora os voy a dar paso a mi compañera Cristina, que va a hablar un poco de la población infantil, de los niños. Vais a ver que es muy similar el adulto que el niño, pero con unas peculiaridades que tiene. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos con un atragantamiento de un niño es mantener la calma. Es difícil, pero lo ideal sería mantener la calma nosotros mismos. Y lo importante de todo esto es que es prevenible, o sea que lo que tenemos que prestar mucha atención sobre todo es en la prevención, en intentar que los niños no se atraganten. La vía aérea del niño es mucho más corta y más pequeña, con lo cual objetos mucho más pequeños que en el adulto pueden provocar un atragantamiento. Y el 65% de los atragantamientos en los niños son por alimentos. Entonces, hay que tener en cuenta la edad del niño y qué alimentos le damos. Y también tener en cuenta un poco las características, la destreza que tiene el niño en la masticación, en la deglución, el desarrollo que tiene neurológico. Y sobre todo hay algunos alimentos que en menores de 3 años totalmente deberían estar prohibidos. Pues todos alimentos que son redondos, duros, que tienen cierta textura o que son muy fibrosos, pues esos en niños pequeños tendrían que estar totalmente prohibidos. En niños más mayores, con vigilancia, evidentemente.
Y luego hay que tener circunstancias también que cuando esté el niño comiendo, pues evitar hacerle llorar, reír, correr, o sea, esas circunstancias también hay que tenerlas en cuenta. Estos alimentos que decimos, pues los frutos secos, avellanas, nueces, almendras y todo eso, evitarlos, las uvas, los tomates cherries, jamón, carnes muy fibrosas o el pulpo y algunos alimentos que tienen ese tipo de texturas, pues eso en esos niños tendría que estar totalmente prohibido. Y luego pues también tener mucho cuidado con los caramelos, las gominolas, las golosinas, que muchas veces en las fiestas ocurren estos acontecimientos por el tema de los caramelos y las gominolas, y luego por los globos. Los globos son muy peligrosos y los niños menores de 8 años no deberían inflar un globo. Tendría que estar totalmente prohibido, es muy peligroso, porque lo aspiran hacia adentro. Y tener también en cuenta los juguetes. Los niños pequeños que tienen hermanos mayores, pues que juegan con piezas más de los hermanos mayores, también hay bastante riesgo de que se puedan atragantar. Y haríamos las maniobras prácticamente son las mismas que en el adulto, lo único pues con una peculiaridad en la edad. Volvemos a recalcar lo mismo, una obstrucción leve es aquella en la que el niño va a poder respirar, va a poder hablar y va a poder toser. Entonces, en un niño muy pequeño hay que dejarle que tosa. En un niño que es un poquito más mayor, lo que tenemos que hacer es incentivarle a toser. Tose, tose, tose y dejarle que tosa porque es la maniobra más efectiva, la tos. No le vamos a poner boca abajo ni vamos a hacer nada. En el adulto no tocamos, no le damos golpes en la espalda, en los niños tampoco. Tampoco, y luego llamar. Mientras estamos animándole a toser, deberíamos llamar al 112 por si acaso para que vengan a ayudarnos. La siguiente. Cuando pasa lo mismo, cuando una tos no es efectiva, es una obstrucción más grave, el niño ya no puede ni hablar ni emite sonidos y es lo que ha dicho antes Jairo, es el signo del atragantamiento, o sea, se llevan las manos al cuello y luego se le ve un poco en la cara que están un poco como amoratados. Y tendríamos que hacer, dependiendo de la edad, en los niños, que son los 5 golpes interescapulares, igual que en el adulto, son los mismos golpes, haríamos en el niño. Con la palma de la mano, 1, 2, 3, 4 y 5, son 5 golpes secos. Y luego, en niños menores de 1 año, son compresiones torácicas. Y en niños mayores de 1 año, son abdominales, sería el Heimlich. Esa es la diferencia. En lactantes, en pequeños, son compresiones torácicas, como en la embarazada. Y en niños más mayores son la maniobra de Heimlich, igual que ha explicado Jairo. Tenemos que poner el pulgar, rodear y siempre hacia arriba, unos centímetros por encima del ombligo y, como ha dicho, con la forma de J, que impulse bien hacia arriba para hacer fuerza e intentar hacer la expulsión del cuerpo extraño. Nos vamos a poner en los brazos para voltear al niño, al neonato. Estamos hablando de niños menores de 1 año. Lactantes. Lactantes. Entonces, vamos a permitir que tengan la boca totalmente despejada, no poniéndole la mano nosotros, y vamos a realizar, como ha dicho Cristina, las compresiones interescapulares y nos volteamos con nuestros propios brazos al bebé, ¿vale? Y luego realizaremos las compresiones torácicas, las 5 compresiones torácicas. Siempre la cabeza un poco más inclinada hacia abajo para favorecer eso. La salida del cuerpo extraño. El cuerpo extraño. Eso. Entonces, lo mismo que ha comentado, esto puede desencadenarse o que el niño saque el cuerpo extraño o al final que acabe inconsciente, que el niño estaría sin tono y lo que tendríamos que hacer una RCP. Que la diferencia con el adulto es que tenemos que abrir vía aérea, dar 5 respiraciones de rescate antes de empezar con las maniobras de compresión. Serían 5 ventilaciones, boca a nariz y luego ya el masaje cardíaco, que es la secuencia en el niño es 15-2. Como en el adulto son 32, pues en el niño 15-2. Y esto sería la teoría, pero ahora queremos que hagamos entre todos una especie de práctica, si os parece.